Dando en la diana. Mírala ahí, Katy Gómez, pero Señores, hola, 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 mi amor, ¿cómo tú estás? Aquí estoy muy feliz feliz ahora de ver. ya de volver. Sí, pero tú has hecho una falta, Katy, pero Dios mío, ¿qué es esto? No, 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 Miren, no. más falta me han hecho ustedes a mí, pero tú sabes, Diana, que a veces tenemos que pasar por diversas etapas en nuestra vida y procesos que nos llevan a mucho crecimiento realmente. Y en este último mes he tenido tantos cambios y yo entiendo que para bien dentro de todo lo que ha pasado y que obviamente Papá Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso y llenando mi vida y la de mis hijas de tanta gracia que solo puedo decirle a él que estoy agradecida por todo lo que ha hecho, a pesar de que los procesos no han sido tan difíciles, pero como siempre digo, sin proceso no hay crecimiento. Así Así que ya estoy mismo. de vuelta, ya me van a tener, si Dios lo permite, Ay, cada semana dándole carpeta. por favor, doctora, Dios Ay, mío. pero voy a decirte algo, Diana. No había descubierto, yo sé, mira, el trabajo del médico es estresante todo el tiempo y ahora más con el COVID y todo eso, pero nada más estresante que mudarte. Señores, busquen terapia previa mudanza. No, no, Katy, yo le tengo fobia a la mudanza, te lo digo de verdad. Para mí la mudanza es algo, es de lo más Wow. estresante que le puede pasar al ser humano. Al menos aquí en este país, tú sabes, porque yo sé que en otros países van y te ayudan y todo, y te empacan todo, y como que es más sencillo, pero como quiera, es como, es Pero es porque increíble. no solamente el tema per se de la mudanza, de acomodar, quitar, volver a poner, sino como que también es como que, wow, nos estamos yendo de la casa. Es un asunto como un Sí, poco también emocional también. existe un duelo por eso, porque tú tienes una pérdida. Yo tenía 9 años donde yo estaba, ahí había gran parte de mi historia, nació una de la última de mis niñas nació prácticamente ahí y como que el día ya que me iba a mudar, entré como en pánico. Yo dije, pero ¿por qué yo me voy de aquí? Así como yo Sí, sabía sí, que tenía sí, que eso mudarme, que ya hay pasa. procesos y hay etapas que se agotan, hay que avanzar, hay que seguir creciendo. Pero la realidad es que ya después me fui adaptando, las niñas sí se adaptaron rápidamente, los niños son maravillosos. Cuando usted tiene una familia que usted trata de que funcione, los niños que están felices y no tienen ninguna dificultad o conflictos, se adaptan rapidísimo a los cambios. Ellas llegaron a este hogar y eso fue una cosa increíble. Ellas están, Qué ya tú sabes, bueno, desde el qué primer bueno, día. qué bueno. Y eso es un alivio para ti también, Katy, ¿verdad que sí? Claro, claro, porque imagínate, a uno le preocupa mucho sus hijos, el bienestar, cómo se van a manejar en el cambio, Ujú. si se van o no a adaptar, pero la realidad es que son niñas muy resilientes, tienen una gran ventaja que yo no tuve. Ay, Katy, pero qué bueno que ya estás en ese plan de adaptación. Y yo pienso que bueno, de paso iniciar el año, como ya estamos terminando este año, pero ya el inicio de año en una casa nueva también es como algo bueno. Yo pienso que sí, Katy, Uno se entretiene, uno quiere comprar cortinas y cosas, hay muchos gastos, señores, es otro estrés. Tenemos que hablar de eso, los gastos en Navidad. así mismo. Ay, sí, del estrés y los gastos de la Navidad, Katy, sí, porque uno se pone como loquito, es verdad. No, y la gente después entonces en enero el pánico. Ay, Tenemos ay, que hablar de eso, de la melancolía que da y todo eso. ay, Tú Dios sabes, mío. Diana, que yo hace semanas realmente quería traerte un tema que me ha estado haciendo mucho ruido y preocupando. Sí, Yo le doy gracias a Dios porque tú tocas una gran variedad de temas y me permites sugerir algunos, sobre todo claro. porque a veces casi no los escucho. No veo que se hablan de esos temas y solamente cuando existe algún caso, pues entonces hacemos el ruido. Y yo creo que para prevenir hay que hacer siempre ruido. No podemos quedarnos hasta que pase el evento o el desenlace catastrófico para entonces venir a hablar de esto. Y hoy yo te traje Exacto. maltrato infantil. Qué Mira, importante, Katy, qué importante a propósito de los niños. Háblanos de eso. definitivamente, eso es un tema que está siendo de mucha preocupación en la República Dominicana. Ya sabemos mucho de lo que tiene que ver con el matrimonio infantil, que es una arista que no puedo dejar de tocar. El hecho de que se pudiese, lo cual dudo que se haga, sobre todo en la República Dominicana, la aprobación del matrimonio entre un infante y un adulto. Ujú. Ciertamente, nosotros y la Organización Mundial de la Salud y muchísimas organizaciones de protección al menor consideramos que esto es violencia.
Y no está de más decir que fisiológicamente una niña de 7 años que ni siquiera ha podido desarrollarse en su cuerpo va a comenzar a tener relaciones sexuales. Y yo me hacía muchas preguntas con respecto a eso. Yo decía, pero es que el tema es tan simple que no entiendo por qué siquiera hay que debatirlo. Simple y Sí. llanamente es un no, yo me decía. Razones fisiológicas. Si se aprueba algo así, o como se ha hecho en algunos países, porque debemos destacar que hay países que tienen eso aprobado, Ujú. entonces la niña o el niño físicamente no está preparado para cumplir con esos roles, ni obviamente en su fisiología, en su funcionamiento, las hormonas que destapa. Y si nosotros decimos que la pornografía le hace daño a un niño, imaginémonos el hecho de estar teniendo relaciones sexuales con Viéndolo. un adulto. O sea, Horrible. estamos hablando de algo que tiene una categoría en lo que es la salud mental. Estamos hablando de la pedofilia. Sí. Entonces, pero comentaba con una persona ya que maneja los términos legales. Tú sabes que como psiquiatra forense me veo muy involucrada en estos casos. El hecho de que tengamos un sesgo en el Código Penal, y qué es eso, me voy a referir a ello, significa que algunos padres deciden aprobar el matrimonio de su hija, que es menor de edad, y en muchas ocasiones también se ocultan un sinnúmero de delitos como la trata de niños y niñas. Para los que no saben lo que es la trata, es la venta de nuestros hijos para tener el uso como objeto sexual. Entonces, es increíble cómo detrás de algo tan, entre comillas, que parecería inocente, lo cual yo no lo veo por ninguna parte, sí lacera lo que es la inocencia de nuestros niños. Y yo creo que estos medios de comunicación tienen que vivir en un constante, educar de manera constante, porque eso es algo que no podemos permitir. De lo que yo mencionaba dentro de esa parte es la falta de educación y el acceso a. Cuando me refiero a los accesos es a la parte económica. Regularmente aquellas familias que son muy numerosas, 6, 7, 8 hijas, tienden a dar a sus hijas en matrimonio, sobre todo en los campos de la República Dominicana. Ah, yo me la llevé a los 13. No sé si han escuchado esa expresión, pero me Ujú, ujú. imagino que Sí, sí. claro que sí, claro que sí. Y eso sigue siendo un abuso, eso sigue siendo maltrato infantil. Entonces, no lo vemos así porque ya se ha hecho parte como de una cultura. Es como cuando los padres inician a sus hijos con animales, con un burro, con una yegua. Están cometiendo un abuso, lo están violentando. Entonces, a veces normalizamos conductas y no nos damos cuenta que estamos maltratando la salud mental de ese infante. Y precisamente por eso ha sido mi interés de que incluso nos podemos tomar varios días hablando, porque el tema es sumamente amplio. No Ujú. solamente está este tipo de maltrato, sino que también podemos ver el maltrato físico, podemos ver la negligencia infantil, también podemos ver el abandono a nivel psicológico, el abandono a nivel emocional, todo lo que tiene que ver con la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, sabes que también hemos visto muchos casos donde los niños son utilizados para venta de sustancias, para hurto, para todo este tipo de modelo de corrupción. También podemos ver el maltrato prenatal. Maltrato Eh, prenatal. mira qué interesante suena esto. Cuando hablamos de ese maltrato prenatal, entiéndase, una mujer que está embarazada y no tiene ningún cuidado de ella. Recordemos que una mujer que no se alimenta bien, que no se da su seguimiento en los tiempos que el médico estipule, pues también está maltratando a la criatura. Y eso nunca lo hablamos, eso siempre lo obviamos porque entendemos que una embarazada se cuida, pero hay Ujú. embarazadas que consumen alcohol, Sustancias prohibidas. muchísimos tipos de sustancias, cigarrillos, y todo eso es dañino porque todo eso pasa a través de la Sí, barrera sí, 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 de sí. protección para ese bebé. Entonces, hay se desprende un sinnúmero de tipologías que están, valga la redundancia, tipificados en nuestro Código Penal. Ujú. Entiéndase que la persona puede ir a la cárcel por este tipo de hechos, pero no le damos seguimiento y la gente lo desconoce. Entonces, eso es importantísimo. Mira,
a veces el retraso orgánico que puede presentar un niño. ¿Y qué le pasa? Ese niño no crece, ese niño no, siempre está como desnutrido, no va a la escuela. Todas estas cosas son maltrato infantil, porque el niño tiene derecho a techo, a educación, Sí. a recreación, incluso tiene derechos el niño. Entonces, Katy, por lo que estoy escuchando, lamentablemente, muchos de esos maltratos vienen de parte de la misma familia de los niños, de los progenitores. Mayormente, la mayor parte de nuestros niños, incluso dentro de las medidas de corrección, Diana, conocemos que aquí lo que se le da es golpe a los niños, maltrato físico. Sí, Aquí sí. son muy pocos los padres en nuestro país que realmente hablan con sus hijos, crean conciencia y los ayudan a tener un crecimiento o una madurez. Eso es poco común realmente en nuestra sociedad. No, el padre le da un golpe, le da una bofetada, o simple y llanamente hasta en los supermercados, en las calles, los vemos como los maltratan. Y los Y humillan también, no solamente el maltrato físico, sino como que le faltan a su integridad, los avergüenzan delante de la gente y los niños se dan cuenta y miran claro, alrededor y bajan la carita. eso entra dentro de la categoría del maltrato psicológico. Y a mí me da a veces un poco de rabia, porque cuando veamos violencia de género, que se quieren referir exclusivamente a la mujer, y ya sabemos, porque lo hemos hablado en este programa, que género quiere decir varón y hembra. O sea, estamos hablando de las dos partes. Pero si es a la mujer la violencia psicológica, ahí sí la criticamos, ahí sí hablamos de ella. Ahora recientemente Ujú. que pasó el Día de la No Violencia contra la Mujer, se habló muchísimo de la psicológica, pero ¿y nuestros niños? Se dicen que son daños colaterales de la violencia intrafamiliar. Y eso es incierto, son daños directos. Yo creo que la nomenclatura en nuestros libros debe cambiar. El daño es directo. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña se convierte en el futuro en un abusado o en un victimario. Entonces, es darle un seguimiento de manera integral a la familia. Así como Ujú. estamos tomando clases ahora en todas las emisoras y televisivas de la República Dominicana, yo creo que también pudiéramos hacer un programa exactamente igual, donde diariamente se educara a nuestras familias para seguir, vamos a decir, tratando de mitigar un poco lo que ha sido la violencia. Porque la realidad Totalmente. es que si hablamos del COVID como una pandemia, tenemos una pandemia en salud mental en este momento. Ay, No sé Dios si te mío. había mencionado, de 100 casos con COVID, hay 7,000 con trastornos psiquiátricos. Ojo, Ay, Dios mío, de Katy. 100 con COVID, 7,000 psiquiátricos. O sea que vamos en este orden. Pandemia COVID, ¿verdad? Salud mental y violencia. O sea, estamos hablando de tres cosas que son Una graves bomba, para una bomba, una bomba. Oh, destrucción Dios de la mío. sociedad. Wow, Katy, que tenemos que tratar ese tema. Sí, sí, definitivamente, como nos comenta nuestra querida Mayelin, somos un país que no tiene salud mental y donde realmente y lamentablemente ese es uno de los renglones como menos importante, donde se les ha dado menos importancia. Ahora, gracias a Dios y algunos profesionales, dentro de los que tú estás incluida, que están batallando por eso, luchando porque se les dé la importancia que realmente amerita, es que se está como empezando a trillar un camino importante en ese sentido, Katy. Pero fíjate que, por ejemplo, en esta semana que tuvimos un caso de suicidio nueva vez, es que Sí. se vuelve a hablar y a tocar el tema. Y yo siempre digo, y a veces la gente me dice que yo voy a cansar hablando de la depresión, pero ¿cómo voy a cansarme hablando de la depresión si en este siglo es la primera causa de discapacidad, la depresión? No son los accidentes de tránsito, no son los eventos cardiovasculares, no son los eventos cerebrales, o sea, estamos hablando de algo psiquiátrico. Entonces tenemos que seguir hablando de lo mismo hasta que O sea, la podamos primera lograr. causa de discapacidad, la A nivel depresión. mundial es la depresión. En el 2017, 18, 19, la Organización Mundial de la Salud trató que para el 20 se lograra que no se convirtiera en la primera. Y es increíble cómo sabemos que en los últimos 2 años el suicidio ha aumentado en una cifra escandalosa. Pero Y entonces, obviamente la República Dominicana no es la excepción. explícame ese puntito de cómo la depresión nos lleva a la discapacidad. ¿En qué sentido? ¿En el sentido físico Excelente. o en el sentido emocional también? Mira, me encanta tu pregunta porque muchas veces pensamos que el tener depresión, y siempre hago esa aclaración, es simplemente estar llorando.
Y señores, hay depresiones que no lloran ni sacan una sola lágrima. La depresión tiene síntomas específicos que son aquellos que nos incapacitan en nuestras funciones normales. Entiéndase, nos impiden trabajar, nos impiden estudiar y todo lo que es nuestra interacción con el mundo, incluso con nosotros mismos. ¿Cómo sucede esto en la depresión? Bueno, dentro de los síntomas que tenemos en la depresión, que ya hemos conocido y la doctora ha repetido, que es biológico, que es algo que usted tiene que tratar con un psiquiatra, que no se va a resolver con que usted diga, voy a poner de mi parte o esto se me va a quitar en 2 o 3 días. La depresión son síntomas marcados que son persistentes durante 2 semanas y la persona tiene un sentimiento de tristeza, sentimientos de inutilidad, donde tiene anedonia, las cosas que les gustaban antes ya no le producen placer, tiene una alteración en su patrón de sueño o duerme en exceso o no duerme, hipersomnia o insomnio. Tiene una alteración también en lo que es su alimentación o comen mucho porque también puede darles un poco de ansiedad dentro de la depresión o sencillamente dejan de comer. También puede suceder una alteración de lo que es su concentración, alteraciones cognitivas, y ahí es donde comienza toda esa parte a verse afectada. Cuando una persona ya tiene este diagnóstico instaurado y estos síntomas comienzan a ser crónicos, puede suceder que esa falta de concentración entonces comience a afectarle. No quiere ver a nadie, quiere mantenerse aislado. Por lo tanto, ¿cómo va a ir a trabajar? No se quiere bañar, no se quiere arreglar. Recuerden lo que le dije, que esa es la parte de la anedonia. Entonces, todos estos síntomas comienzan a impedir el funcionamiento de la persona y ahí es donde esta persona comienza a tener la incapacidad. Es muy importante porque, sobre todo en aquellos que no se da tratamiento, tenemos un desenlace lamentable, pero también puede suceder que salgan de la realidad, que se psicoticen. Hay depresiones graves con síntomas psicóticos, entiéndase que la persona oye voces, en ese momento la persona puede cometer un homicidio o algún suicidio también. O sea que es una enfermedad sumamente Sí, discapacitante en todos los definitivamente. sentidos. Me voy Eh, más lejos. Ujú. Oye esto, Diana, hay pacientes que incluso a nivel motor no funcionan. O sea, ya no pueden ni caminar y no es porque tengan un impedimento físico, es que ni siquiera tienen las fuerzas para salir, para caminar, son lentos motoramente, incluso su pensamiento es Es lento. ¿Qué lento. fue? ¿Qué Ay, tú Dios mío. preguntaste? ¿Qué tú dices? Y se desconcentra. Ay, Dios mío, Katy, también las personas que lamentablemente la depresión les lleva a intentar un suicidio, no lo logran, pero entonces quedan con una discapacidad física también, También ha sucedido eso, como que consecuencia. muchas personas han intentado quitarse la vida aventándose de algún lugar, arrojándose hacia Ujú. sitios y eso les ha creado lesiones físicas que ya le impiden su funcionamiento dentro del entorno que se desenvolvían. O sea, a lo mejor ya no puede caminar, tiene una paraplegia o tiene una lesión cerebral por la caída Ay, y eso sí. le impide el habla. Ujú. Entonces, por eso es que la gente me dice, ¿y por qué yo me escandalizo tanto con una depresión? Y yo le decía, bueno, porque aunque yo no la tenga, yo sí la leo y yo la conozco. Claro, a través Y de al tus pacientes. conocerla, exactamente, nosotros somos como quien dice el espejo del paciente y muchas veces ellos mismos ni siquiera te saben explicar. Desde que yo veo que un paciente llega a mi consulta y me dice que usted no sabe lo que yo tengo aquí adentro, yo digo, este paciente tiene una depresión porque llega con esa angustia tan marcada y esa desesperación de que no quiere estar así, pero no puede hacerlo solo, necesita un fármaco que le ayude y un seguimiento, una red familiar, esas familias que le den ese apoyo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver, y a nuestros niños también le da depresión. Tenemos Sí, una alta tasa de suicidio en niños o con intentos de quitarse la vida que son fallidos porque al ser niños no tienen la misma capacidad que el que tiene un adulto. adulto. Hola, dando en la Diana, tenemos llamadas para la doctora, Hola, hola, 809-539-8930. hola, Buen día, princesa. sí, muchas bendiciones, que Dios me las acompañe siempre, 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 y cuide sus caminos, que es muy importante porque hay mucho malhechor y maleante y mala fe por ahí que le gustan hacer daño. Cuando aparezca eso, a Dios que lo aleje bastante. Amén, 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 así Le mismo, voy a hacer, le igual. voy a hacer una pregunta, pero me va a permitir otra, porque esta que le voy a hacer ahora no era emotivo, lo que pasa es que al usted hablar de la depresión me surgió una pregunta. Entonces, ¿qué de cierto hay cuando hay problemas
mentales, ¿verdad? De cualquier tipo, porque la depresión ya, ¿verdad?, va afectando todo eso. Que decían, tienes que poner mucho de tu parte, porque si tú pones de tu parte, puede ser que tú te mejores, porque los medicamentos, si están divorciados, tu voluntad y los medicamentos no van a hacer nada. Es decir, que tú tienes también que querer para que los medicamentos funcionen o ese problema se aleje. ¿Qué tal de cierto es eso? Y otra cosa, doctora, me da mucha pena, igual que usted, cuando veo maltrato en los niños. Vi un caso, no sé si fue en Uruguay o en un lugar de estos países por ahí de América del Sur, que una madre recién parida botó su niño a una cañada. Ay, Dios mío, lo botó porque le estorbaba a la pareja y a ella, recién nacidito. Se pensó que que no iban a dar con el caso, pero sí había cámaras por casualidad y vieron cuando ella lanzó el niño. Entonces yo digo que hay personas que si no van a atender a sus hijos bien, que no lo tengan, porque no importa lo que tengan, es que le dediquen tiempo de calidad, que estén velando por ellos. Ahí está la Gracias, llamada, corazón. gracias. Mira, tú sabes que yo cuando escucho a las personas digo, qué bueno que existen gente buena, porque cuando tú das ese tipo de comentario como el que nos dio nuestra bellísima oyente, yo digo, ella tiene un corazón sano, pero yo como psiquiatra no puedo tener el corazón tan sano. ¿Qué significa eso? Cuando antes de, por ejemplo, yo decir, bueno, ¿por qué esa mujer hizo tal cosa? No puede estar bien mentalmente una persona que tenga este tipo de acción. No estoy exculpando, entiéndase, esa persona tiene que pagar su consecuencia jurídica de su acción que es penada por la ley porque estaba consciente. Aún así, no tiene el, la, el nosotros podamos tener, que tenemos que tener para poder tener un pensamiento sano, con una respuesta sana frente a un evento que puede ser estresante. Recuerden que no todas las mujeres se ven agradadas cuando se enteran de su embarazo. Es un proceso porque es un cambio, es un impacto para cualquier mujer. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Que no Que pueden el tener, otro, perdón, Katy, que se nos fue un poquito ahí la señal, que esa... que muchas veces las personas no tienen los mismos valores que uno, la crianza, los conceptos, incluso hasta la misma parte espiritual que nos ayuda a enfrentar algunas crisis. La mayoría de las mujeres recibe un impacto cuando sale embarazada. Imaginémonos que no tenga los recursos económicos, los recursos emocionales, va a querer incluso dejar ese bebé o desde que nazca o va a intentar abortar ese bebé. Entonces yo creo que si le damos una mirada desde el punto de vista integral a las situaciones, podemos educar mejor a la población y podemos ayudar a que este tipo de eventos se den lo menos posible. Yo le decía, y en un momentito arranco con la otra parte que ella nos pidió, yo le decía que, por ejemplo, no es lo mismo yo, que soy una profesional, que tengo mis hijas y que quiero darle una buena educación. Imaginemos otra mujer en mi misma posición con 3 muchachos que no tenga ningún trabajo, que no tenga ningún tipo de educación. ¿Vamos a tener las mismas respuestas ante las crisis? Por supuesto que no la vamos a tener. Entonces, es importante que nosotros veamos todo el contexto, la historia que está detrás de las personas que de una u otra forma tienen conductas que no son funcional dentro de nuestra sociedad y que muchas veces nos desagradan y nos causan mucho dolor. Con respecto a lo que comentaba sobre la depresión, mira, no podemos, ese es un lenguaje que no se debe utilizar. El pon de tu parte, todo va a salir bien. Hemos dicho que es biológico, es que la persona no puede, no tiene la capacidad de pensar como tú y como yo. El pensamiento de una persona con depresión es un pensamiento de ruina, es un pensamiento de que todo está acabado, de que nada va a salir bien, es muy negativo, es un pensamiento que ve su pasado como un desastre, su presente como otro desastre, y si mi pasado y mi presente son un desastre, yo no voy a tener futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese lenguaje que muchas veces presiona a la persona y puede sacar hasta lo peor, incluso llevándolo a querer intentar quitarse la vida. Ay, Dios mío. Si tenemos a alguien en depresión, señores, deje de jugar al médico, deje de jugar a ser Dios, simple y llanamente llévelo donde un profesional y que este profesional dictamine
o determine el peligro que esa persona pueda tener o riesgo de perder su vida. Eso es lo importante. Como siempre digo aquí y en muchísimas entrevistas más, con la depresión no se juega. Eso no es Navidad, eso no es un regalo. La depresión no solamente discapacita. Si lo perdemos a ese paciente, pierde la familia, y si pierde la familia, pierde la sociedad. Así mismo, Katy. Entonces vamos a dar algunas claves para que los padres se den cuenta, volviendo con los niños, cuando sus hijos están siendo maltratados de alguna manera, aunque sea por ellos mismos, cuando ese niño se Mira, siente maltratado. lo más importante, yo tengo una dinámica en casa que se la puedo compartir, y es que a mis A hijas ver. yo les enseño cuáles son sus deberes y derechos. Hay muchos libritos de instituciones que tenemos en nuestro país, valga la cuña, pero es la institución que tenemos, de Conani, Ajá. donde tienen algunos folletitos que les dan instrucciones a los padres y a los niños de cuáles son sus deberes y derechos. Dentro de esos derechos están que los mismos niños pueden hacer las denuncias. Me están abusando. Mi mami o mi papi me quiere casar con un adulto. Ojo, niños, se los estoy diciendo por aquí. Y el Estado tiene la obligación, dentro de su constitución, lo marca así, de brindarles protección. Así que por ahí podemos comenzar. Papá y mamá tienen que saber que nuestros hijos no necesitan padres cansados. Ojo, ¿tú Ay, Dios oíste mío. eso, Diana? Ay, Dios mío, Katy A Gómez. veces estamos hartos, y ¿Cómo yo le voy a hacemos hablar eso, como Katy? mamá. ¿Cómo A disimulamos? Dime. veces yo llego harta y aburrida, señora, a mi casa, y tres carajitas, mami, 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 y tú quieres reventar. Pero hay un ejercicio que yo hago, y es que mis hijas Ayúdame. no, yo le estoy diciendo la realidad porque yo soy madre No, pero también. anoche yo iba a subir una historia preguntando, señores, yo me he hecho con cualquiera, apuesto a que nadie le dicen tantas veces mami como a mí al día, porque yo creo que mínimo 100 veces, mami, mami, pero contando No, con que tú tienes Diana, 3, se me porque yo agrega solo tengo, uno más. Eso ay, es Dios mío. el día entero. Yo le digo, pero me lo vas a gastar, mi hija. Mami, un TikTok nuevo. Mami, yo hice una historia de qué sé yo qué. Mami, tal cosa. Y yo digo, ¿y cuándo va a ser el momento donde yo? Porque, señores, los hijos, y eso es bueno, Diana, te explico. Cuando tú ves que tus hijos están todo el día detrás de ti en esa condición, no es para que tú le prestes atención, es que a lo mejor sí se le presta la atención y tú no tienes ningún tipo de privacidad ni siquiera en el baño, hasta en el baño. Mami, y yo, pero Gracias. estoy en el baño. Por favor. Déjame O terminar, sea cuando yo que, termine yo salgo. por favor, dame ese chance, por lo menos. Pero nosotros tenemos que recordar que ellos siguen siendo niños y que de la formación de ellos depende de nosotros, de nuestras actitudes. Nuestros hijos no van a aprender por lo que Diana y yo le hablemos bonito. Eso se va, porque eso lo puede hacer un youtuber de esos que ellos Sí, ven en sus sí, sí, tablets y sí, en sí, sus sí, sí, aparatos sí. electrónicos. No, nuestros hijos van a aprender de nuestras acciones. Yo decía que mira qué cosa tan linda me pasó a mí. El único día que se me bajó un poquito el ánimo por cuando papi falleció, ¿tú sabes lo que hicieron mis hijas, Diana? Ellas se pusieron las tres al frente de la cama y oraban. Y yo les pregunté que por qué ellas oraban. Dice, mami, es que cuando hay un problema, eso fue lo que tú no enseñaste a hacer, a orar. Y eso para mí Ah, fue tan impactante. Yo tuve que levantarme, señores, ese día. Entonces yo creo que nuestra conducta debe ser modelada delante de ellos. Los padres, más que querer corregir, corrija usted sus acciones y usted verá cómo sus hijos le van a imitar. Cuando tu hijo es un adolescente o comienza a manejar, va a ser incapaz de irse en rojo si tú nunca te fuiste en rojo. ujú, ujú. Tus hijos no le van a faltar el respeto a otros si no te ven a ti faltárselo. Tus hijos no van a hacer un sinnúmero de cosas si tú no las haces. Entonces yo creo que nosotros tenemos que buscar ser el mejor modelo de nuestros hijos. Y la verdad es que eso te va a hacer sentir y te va a dar una gran satisfacción como padre, porque vas a saber que vale la pena. Yo recuerdo hace unos años que yo fui llamada para ser reconocida en la escuela de mis hijas. Y yo decía, pero yo, ¿y qué tengo yo que ver como con eso? Bueno, pues cuando le dieron el premio a mi segunda niña, a Yahaciel, me hicieron el reconocimiento a mí como madre por los valores que tenía mi hija. Ya a mí no me importó que el premio que le dieron por ser buena estudiante, no, a mí me importó ese, porque ese es el que le va a dar herramientas a ella en el futuro para ser una gran mujer.
Entonces yo creo que muchas veces nosotros los padres nos desubicamos. A nuestros hijos hay que darle tiempo. Si no le estás dedicando tiempo, eso es abandono, eso es negligencia. Usted tiene que chequear hasta la ropa interior de sus hijos, cómo va, si está limpia, Sí. si la lavaron bien, si están higienizados, cómo están sus oídos, revisar sus uñitas. Todo eso yo lo hago con mis hijas. Y eso no es que yo soy una super mamá, es que ellas no pidieron venir y siguen siendo mi responsabilidad hasta Claro. que ellas no sean adultas como yo. Entonces, cuando lo vemos desde esa mirada, la cosa cambia. Tenemos que estar pendientes si se alimentan bien. Señores, hay muchos niños con tanta desnutrición que están llenos de parásitos. Tú le ves la barriguita llena y son llenos de parásitos. Y todo eso es maltrato a nuestros hijos. Nuestros hijos merecen abrazos. Ay, yo no sé abrazarme y nunca me abrazaron. Abrace. Pues aprenda. Ay, Katy. Qué interesante, de verdad. El tiempo siempre nos falta, nos queda corto contigo, Katy, Ay, pero sí. vamos a seguirte en las redes y lo bueno es que tú vuelves pronto ya, que ya no nos Así vas a es. nos está maltratando. Para nada. Abandono. Ay, sí, eso fue abandono. Ni modo, Pero involuntario. Mayer, Pero ya tú involuntario. sabes, fiscalía. Ay, Dios mío. Señores, sigan a Katy en @ buscan ahí, doctora Katy Gómez. Katy, nos preguntaron si tú tienes consulta, bueno, tú no tienes consulta en Santiago, pero algún centro que puedas recomendar, por favor. Claro que sí, mira, ya está en uno de los centros, usted puede buscarlo, el hospital más grande que tenemos allá, y está el doctor Chestaro, también en La Vega, en el hospital, ella está la doctora Ampari Reyes. Son excelentes mi colega, no porque yo les estoy dando nombres específicos. Así que, o cualquier cosa, si usted quiere una consulta, que también le estamos todavía haciendo online, con el permiso de nuestro ministerio, por las condiciones que tenemos, pues las hacemos. La hacemos virtual. Pues muchísimas gracias, Katy, querida. Nos encontramos pronto, Dios mediante, un abrazo. Y es una llamada que tenemos ahí, señores. Ay, sí, oigo a alguien saludar. Ay, Dios mío, pero señor, y sin avisar. Ay, pero, ay, Dios mío. Ya, última preguntilla, que tenemos el tiempo encima, Dios mío. ¿Y qué pasó ahí? Hola. Diana. Dime, amor. Perdón por llamar otra vez, pero que esos temas me apasionan bastante. Me encanta lo que es la psicología, la psiquiatría, todos esos temas, porque abordan problemas de diario vivir. Le tengo una propuesta, por favor, si lo consideran así. Sí. Adelante la propuesta. Doctora, cuando usted vuelva, que sé que va a volver pronto, porque esos temas son muy interesantes, fuera bueno poner el modelo de atrás de nuestros abuelos, cuando nosotros éramos pequeños, de cómo se preocupaban los padres, que a pesar de no tener formación académica, pero sí ejercían un papel que hoy nos damos cuenta que fue bastante importante, porque se daban cuenta el caminar, el hablar, el comer, el cómo se ponía uno la ropa. Siempre estaban pendientes a los más mínimos detalles. Todo eso se ha perdido. ¿Y por qué? Gracias. Puede ser en parte, vamos a hablar de eso. Muchas gracias por su propuesta. Vamos a hacer esa comparación de la crianza de antes, de la de ahora, y también el estilo de vida que llevaban los padres de antes. Ventajas y desventajas, porque no todo era tan bueno. Las consecuencias a veces y castigos eran muy fuertes. También es cierto, también es cierto. Muchísimas gracias, Katy, querida, tan bella. Señores, sigan ahí, no se vayan, sigan dando en la diana. Estamos dando en la diana.